Adelantada a su tiempo, incomprendida, arriesgada en un momento en el que la sombra de Matrix todavía era muy alargada y la ciencia ficción corría el peligro de ser comparada siempre con ella. Estoy convencido de que si esta película hubiese salido 10 años o 15 más tarde, hubiese sido todo un hito y su director hubiese sido catalogado como genio atemporal y atrevido, capaz de romper las normas establecidas, de la misma forma que consideramos a cineastas como Panos Cosmatos, tras su Mandy o Beyond the Black Rainbow, o a Nicolas Winding Refn con The Neon Demon, onírica, con una estética única y capaz de mezclar el thriller policíaco con el terror psicológico más atronador visualmente, algo innovador y que a pesar de las críticas dispares a nivel público y profesional, la gente en su momento salía del cine convencida de haber vivido un viaje de 2 horas irrepetible, terrorífico e inusual. A mí me pilló con unos 10 años y todavía me acuerdo de los anuncios, lo extraño y llamativo que era absolutamente todo y las ganas que tenía de verla. Hoy hablamos de The Cell. La celda o la célula, dependiendo de si sois de España o de Latinoamérica. Una psiquiatra, Catherine, utiliza un método experimental y revolucionario donde a través de una conexión cerebral es capaz de entrar en la mente del paciente para resolver problemas psicológicos. Un sistema revolucionario que puede cambiarlo todo a pesar de los riesgos para la doctora. Por otro lado, se nos cuenta una investigación criminal donde el FBI va detrás de un psicópata que secuestra a sus víctimas y después las introduce en una jaula hermética de cristal, llenando el tanque con agua poco a poco mientras lo graba. Un lunático en toda regla que cuando es capturado sufre una crisis nerviosa y queda en una especie de estado catatónico. Incapaz de articular palabra, el tiempo corre en contra mientras su último objetivo, una joven, sigue metida en esa urna transparente. No le queda mucho tiempo y hay que sacarle cuanto antes la información al psicópata para salvarle la vida. El único remedio que parece posible a corto plazo es recurrir a la psicoterapeuta para aplicarle el tratamiento con el que está trabajando, ganar su confianza y que le diga en esa especie de sueño o de trance perdido en el subconsciente dónde se encuentra la muchacha antes de que sea demasiado tarde. Con una estética muy 2000era, pero con un gusto exquisito por lo artesanal, los decorados construidos a conciencia y un rollo videoclip de la época presente en su escenografía y en su vestuario, Tarsem Singh, director que justo venía del mundo del vídeo musical y del cortometraje, había hecho el videoclip de Losing My Religion de REM, por ejemplo, y seguro que recordáis un anuncio de Nike de futbolistas de finales de los 90 contra demonios, pues está dirigido por él. Para su primer largo y su estreno a los mandos de una peli, el director indio escogía para su protagonista principal y absoluta una de las actrices del momento más conocidas, una Jennifer López en su prime, petándolo a nivel musical y donde delante de la pantalla encontraba aquí su mayor reto. Para acompañarla, Tarsem puso a Vincent Vaughn en el papel de jefe de policía destinado a atrapar al villano y a ser ese principal, menos principal que J-Lo, pero importante a nivel general con un peso grande en algunos momentos del desarrollo y posiblemente no, con un Vincent D'Onofrio en el papel de Carl, el antagonista, que aquí roza la perfección. Desatado, lunático, impresionante en algunos momentos, ayudado por sus diferentes caracterizaciones, pero brillando por encima de sus compañeros. Porque, a ver, Jennifer López nunca ha sido una actriz que emocione, siendo bastante normalita en sus trabajos y siempre de perfil algo bajo. Y aunque aquí salva el tipo, y diría que es sin duda de sus mejores interpretaciones, no destaca tampoco demasiado. Lo malo de Vincent Vaughn, por otro lado, es que también está un poco soso y no parece situarse demasiado en el personaje que le toca manejar, aunque también cumple. Quizás con otro dúo protagonista la peli hubiese sido más alabada y hubiese mejorado, pues es posible, quién sabe. Nos situamos año 2000 y bueno, en su punto de partida no era del todo original. La figura del psico-killer había rejuvenecido en la década anterior con largometrajes como El silencio de los corderos o por supuesto con Seven, de los que esta bebe sin lugar a dudas, pero rompe los esquemas de cualquier producto anterior gracias al empaque visual y a la tendencia a la fantasía a partir de su segunda mitad. A veces da la sensación de ser testigos de la videografía de Marilyn Manson o de Madonna, de los que también claramente su director se deja influenciar. Y si le añadimos que el responsable del departamento de vestuario es Eiko Ishioka, que ya trabajó en Drácula de Bram Stoker, todo encaja mejor, sobre todo con esa especie de versión 2.0 del mítico traje de Gary Oldman como príncipe de las tinieblas y que aquí se parece mucho a los uniformes que utiliza Catherine con sus pacientes suspendidos en el aire. Más allá de las inspiraciones visuales en las que se basaba Singh, existen varios elementos que hacían que tanto las temáticas como los recursos visuales
visuales de la celda recordasen también, aunque de forma no intencionada, a otros estilos e imaginarios ya representados. Uno de los primeros que vienen a la mente es el de Jodorowsky, artista clave del surrealismo contemporáneo, mientras que por otra parte esa plasmación de los sueños y ese otro espacio dimensional en el que se convierte el subconsciente rezuma constantemente lo que Clive Barker podría entender sobre los espacios infernales, a medio camino entre la pesadilla y lo bellamente grotesco, por decirlo de alguna forma. Que el film obtuviese tantas críticas negativas como positivas en el momento de su estreno es algo que a día de hoy tampoco nos sorprende mucho, porque si se le puede criticar a la película es que su trama parezca un auténtico copia-pega de muchas cosas que se habían visto hasta ese momento, aunque solo sea en el punto de partida. Y en el apartado visual, como era de esperar, no fue más que una auténtica marcianada que, claro está, no era para lo que estaba preparada la gran mayoría del público del 2000. Sin embargo, los más de 104 millones de recaudación de la película y el hecho de contar con una banda sonora compuesta por Howard Shore, normalmente colaborador de Cronenberg o de Peter Jackson, no fueron suficientes para aplacar las acusaciones de falta de originalidad por parte de ciertos sectores de la crítica, quedando el pequeño éxito que supuso en algo que con el tiempo cayó relegado a cierto olvido, quizás irónicamente por romper justo esas normas de todas las pelis a las que se parecía, dando un enfoque tan de forma y tan poco de fondo a sus conceptos y a la sensación de falta de avance en un guión que camina lentamente y donde la falta de sensación de progreso hace mella de cara al gran público, dejando en lecturas, metáforas visuales y mensajes a golpe de frame y encuadre intencionadamente alucinógeno una parte central que, lo dicho, en ese momento a muy poca gente convenció. Por suerte, y gracias a eso, ha envejecido de una forma bestial y volverla a ver tantos años después y recordarla ha sido todo un regalo para mis ojos. Ver cómo entran en juego las personalidades a las que la protagonista se va encontrando en el interior de esa desquebrajada mente, que pasa de ser un espacio idílico a una especie de escenario que perfectamente podría haber sido sacado de Saw, donde las víctimas son representadas en su máxima escenificación de la muerte. Una cosa muy interesante e inteligente es el hacer que Carl rapte a una mujer al principio de la película antes de caer en coma, pero no antes de matarla. Así el film se pone y se marca una especie de cronómetro, y como la mayor parte de la película existe principalmente en el cerebro de una persona u otra y cómo funciona casi como un sueño, no corresponde al tiempo real, se juega con este libremente, y así nunca da la sensación tampoco de que te está engañando. Obsesionado con el poder de la mente y sus recovecos, sus enigmas y la obra de arte que supone, Shin crea una versión aterradora y cruel de una oscura y destrozada, traumatizada y corrompida por la vida que le ha tocado, unida a la falta de entendimiento entre el bien y el mal, una manera de trasladar a la pantalla un imaginario de ensueño y casi aleatorio que perfeccionó con su siguiente trabajo a este, la extraordinaria e infravalorada The Fall, más amable y menos espeluznante que esta, en la que incluso recicló ideas y vestuario. Un cineasta con un potencial estratosférico que acabó en nada, injustamente realizando producciones menores y casi intrascendentes. Si la tenéis olvidada o hace mucho que no la veis, creedme que es una peli que no ha envejecido para nada mal. Al contrario, se toma desde una perspectiva distinta y se deja disfrutar, sobre todo si en su momento o hace años ya os gustó. Dejadme en los comentarios qué pensáis de ella, qué recuerdo la tenéis o qué os pareció, si sois de los que estáis a favor o en contra de esta, y como siempre, ese like si os ha gustado el vídeo y suscribíos si os queda pendiente. Gracias eternas a los bichos miembros y a los bichos mecenas de Patreon por seguir ahí apoyando el canal, si os quiere un huevo, y gente, que nos vemos en la próxima. Un saludo a todos y a todas de parte de Bicho14.